Ocurrencias en gotas. Hola, hoy comenzamos con un tema en el cual nos vamos a empeñar para desentrañar lo que es la esencia de la colombianidad. Nos vamos a preguntar qué diablos es la colombianidad. Digo la colombianidad, no digo los colombianos. ¿Qué es lo colombiano? ¿Qué es la esencia de lo colombiano? No como país, sino como modo de ser, como actitudes. Entonces, vamos a apelar a varias fuentes, para llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, la percepción que tenían de Colombia los extranjeros. Es una manera de ver cómo los demás nos ven. Es decir, cómo ven la colombianidad, nuestro ser colombiano. Eso me lleva al tema de hoy. Pero primero les voy a pedir un ejercicio calisténico. Yo sé que calisténico es gimnasia física, pero lo vamos a hacer de gimnasia mental. Y les voy a pedir que con una palabra describan un aspecto positivo, uno solo, no varios. Y con otra palabra, un aspecto negativo de la colombianidad. Para describir nuestra colombianidad, tenemos que hablar de los imaginarios. ¿Qué son los imaginarios? Los imaginarios, como lo sabe cualquier estudiante de comunicación social, son representaciones sociales, sabores, sentidos, vivencias, lo simbólico, lo afectivo, lo cultural, lo social. Todo eso que va poco a poco formando parte de nuestra colombianidad. Son reflectores de la realidad, como los llamaba Jesús Martín Barbero, que en paz descanse, y que fue un maravilloso catalán que entendió los imaginarios y la mentalidad colombiana y habló sobre las telenovelas y tiene un libro fundamental que se llama De los medios a las mediaciones. Porque lo que empezamos a ver es que la colombianidad depende de las mediaciones y depende también mucho de los medios de comunicación. Entonces, reflectores de la realidad los llamaba Jesús Martín Barbero. Eso, ¿qué demuestra? Si son reflectores, no muestran sino una parte de la realidad colombiana o de la colombianidad. Una sola parte no refleja el todo. Es casi imposible encontrar la esencia en los medios y también en las mediaciones. Por eso la reflexión sobre la colombianidad es bastante difícil. Primero, unas advertencias. Primera advertencia. La colombianidad no es lo mismo que la nacionalidad. No depende del sitio de residencia, de la religión, del sexo femenino, masculino o mixto. Tampoco de la pertenencia a una etnia. Tampoco del hecho de ser urbanos y rurales. Es algo mucho más profundo. La colombianidad es lo que nos queda, el sabor presente, pasado o futuro, la impronta. Sí, la impronta es una palabra que puede servir, la impronta en nuestra personalidad individual o colectiva, la motivación de hacer o no hacer. Segunda advertencia, ¿por qué no voy a hablar de narcotráfico? Porque es una parte demasiado mencionada de la colombianidad y realmente no representa la colombianidad, representa la delincuencia, los estados, todo un tipo de actitudes que no corresponden a la esencia de la colombianidad. Entonces, fuera narcotráfico.
Primera tesis para abordar la colombianidad. No hay unos colombianos mejores que otros, porque la colombianidad como esencia no depende de los colombianos, entre comillas, buenos o malos. Como decía Aristóteles, y lo voy a citar, mi amigo Aristóteles, la colombianidad es en el fondo ni tan ni muy. Es decir, no la podemos describir en términos polarizadores. Por eso hablo de esencia, no hablo de personas. En Colombia tenemos la costumbre, buena o mala, es otro tema, de personificar nuestra realidad colombiana. Este es un bandido, este es un ángel, polarizando nuestras descripciones de la esencia de ser colombiano. Primera tesis para abordar la colombianidad. No hay colombianos mejores que otros. Todos somos seres humanos, todos tenemos aspectos buenos, aspectos malos, aspectos agradables, aspectos desagradables. Es lo que yo llamaría, tenemos que abordar este tema de una manera que no sea ni tan ni muy. Como decía Aristóteles, entre otras, en su Ética Nicomaquea, porque él era partidario del justo medio, como una manera de analizar realmente lo que son los seres humanos, mantenerse en el justo medio. En términos de colombianidad, pues, es no ser ni tan ni muy. Entonces, vamos a seguir. La segunda tesis, además de no ser ni tan ni muy, es hablar de los imaginarios que ya mencioné. Los imaginarios vienen de la palabra imago, que quiere decir máscara. Y eso nos lleva poco a poco, volviendo al esquema de los reflectores que hablaba Jesús Martín Barbero, nos lleva a los estereotipos. Cuando los reflectores están demasiado insistentes en algunos aspectos de la colombianidad, entonces se vuelven estereotipos que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, un estereotipo positivo es las caleñas son como las flores, o los boyacos somos huraños, o los bogotanos somos detestables. Eso ocurre muy frecuentemente en las conversaciones entre colombianos. Este no me gusta porque tal, este sí me gusta porque tal. Exageramos los estereotipos. Entonces, en esa exageración nosotros no tenemos en cuenta la parte positiva del esfuerzo personal que hacemos y que tenemos todos los colombianos, como un poder, exactamente lo que Spinoza, mi amigo Spinoza, el filósofo, llamaba conatus. Es esa capacidad desde adentro de ser y de hacer. Bueno, entonces, estereotipos como que a todo el mundo le gusta el fútbol y a los colombianos hay algunos que no nos gusta el fútbol. Pero en fin, en todo caso, no podemos dejar de vista que la diversidad es característica de toda colombianidad. Somos variados y variables. Tenemos la capacidad de hacer manifestaciones, protestas, rebusques, música, acrobacias. Yo creo que hay pocos países en los cuales la protesta popular se expresa con música, con bandas, con personas que bailan, cuando hay una manifestación por algún tema político. Y creo que también hay personalidades mucho más reflexivas, como es la Aleida de el buen caricaturista hablado. En fin, lo que hay que saber es que la colombianidad se expresa de distintas maneras y en el fondo lleva a lo que Diego Montaña Cuéllar llamaba país real y país formal. Primera tesis, reitero. La colombianidad no implica que haya colombianos buenos o mejores que otros. La segunda tesis,
se basa mucho la colombianidad, la descripción de la colombianidad en estereotipos. La tercera tesis, las preguntas deben hacerse cuando queremos averiguar sobre la colombianidad con textos más precisos. Por ejemplo, ¿somos un país de caudillismos? ¿Somos un país de clanes? ¿Somos un país machista? ¿Somos un país de marchantes y empresarios? ¿Somos, como dice la profesora Sandra Borda, una sociedad de extraños? En fin, hay mucha tela por donde cortar. Otra advertencia sobre el caudillismo. En los nuevos contextos de la juventud colombiana no puede caber el caudillismo. Ustedes verán que en las protestas, en las manifestaciones, no hay un caudillo. Podemos decir que enterramos esa obsesión por el caudillismo que todavía subsiste en ciertos sectores políticos, pero que no existe en las juventudes que se manejan a sí mismas de distintas maneras. Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, tenemos que aplicar esas novedades al análisis que hagamos sobre la colombianidad. No siempre son análisis positivos. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de la JEP habla de un país dividido, de ausencia de gobernanza. Habla de cómo, o escribe que la agenda no la manejan los grupos armados, pero que no la deben manejar tampoco los grupos armados. El docente Mario Morales, que recibimos aquí hace unos días, nos hablaba de una juventud que es mucho más chévere y positiva que los etarios maduros y viejos. Son menos dramáticos, o sea que no podemos cobijar a todos como iguales en la colombianidad, sino tratar de volver al tema de análisis que no somos ni tan ni muy, pero sí debemos tratar de no estigmatizar a los que no piensan como nosotros, ni excluirlos. En otros tiempos se distinguía mucho en la belleza como una parte de la colombianidad. Por ejemplo, las reinas de belleza. ¿Son estereotipos? Se pregunta uno ahora. Ahora, el reinado de belleza de Cartagena no tiene tanta importancia mediática o no como la tuvo en alguna época. ¿Qué pasó? Eso es algo positivo, me parece, que no dependamos tanto de la belleza de las mujeres, y lo dice una mujer, porque eso no representa la colombianidad de la mujer. Y hay aspectos que sí la pueden impulsar el estereotipo sobre la mujer, impulsar el estereotipo positivo como negativo. Positivo, que la mujer tiene mucha fortaleza. Negativo, que por ejemplo la mujer, la reina de belleza, son símbolos de una cultura. ¿Qué ha favorecido ese cambio en la descripción de la mujer en la colombianidad? Yo creo que aspectos tan decisivos como la ley de cuotas. Ahora tenemos por obligación la mitad de ministras mujeres y la otra mitad hombres. Entonces, eso ha cambiado la percepción que vamos teniendo de las mujeres. Hasta ahora, esa novedad no se ha asimilado de una manera constructiva. Por ejemplo, hay la tendencia a decir que la ministra de tal cartera y la otra ministra de tal otra cartera son bastante estúpidas cuando tienen muy buenos pedigrís académicos. Entonces, vamos poco a poco cambiando esos estereotipos y volviendo más esencias de la colombianidad. Las mujeres como esencias de la colombianidad, ¿cómo son? Eso es el cambio de análisis que debe hacerse y que repercute también en la colombianidad misma. Por ejemplo, el hecho de que ahora los LGBT son aceptados socialmente también es un cambio de ese dualismo colombiano según el cual para las mujeres un campo, para los hombres otro campo. A este respecto cito un libro
de un gringo que se llama Michael Edward Sandfield, que se llama Raza, Género e Identidad en Colombia. Este Michael Edward Stanfield escribe, comillas, una de las razones principales por la que los colombianos valoran tanto la belleza es que el terror de la bestia, violencia, inseguridad, racismo, pobreza y la legitimidad o insuficiencia percibida del gobierno refuerza los roles de género. Por ejemplo, dice, las mujeres deben ser hermosas y los hombres poderosos. Yo creo que ese estereotipo se está poco a poco diluyendo afortunadamente en Colombia. Y hay un cambio evidente entre lo que se decía de las mujeres en el siglo XIX y lo que se dice hoy. En el siglo XIX, comillas, las mujeres deben tener el cinto de Venus y no el asta de Marte. Entonces, ahí queda retratado un estereotipo de la colombianidad, de la mujer en la colombianidad. También hay otros aspectos que son positivos. Por ejemplo, el mito de la magia salvaje. El documental La magia salvaje preserva el mito visual y cultural de paisajes espléndidos, que los hay, pero ese estereotipo un poco se aleja de la realidad, por ejemplo, de la deforestación de la Amazonía. Lo digo porque hay que tener mucho cuidado con los mitos que van reforzando estereotipos positivos, porque lo que pasa es que pueden devolverse contra nosotros. Si nosotros creemos que la naturaleza colombiana está intocable y es mágica, pues no tratamos de afrontar los problemas de deforestación, por ejemplo. Entonces la pregunta que vamos afinando poco a poco es ¿cómo nos vemos o qué nos queda de lo colombiano? Existe por ley una ley que establece un día de la colombianidad, el 19 de julio, que se justifica para definir cómo nos vemos. Pero lo más importante es que ¿nos impregna acaso de lo colombiano? No. Los colombianos en el exterior, más o menos unos 5 millones, algunos dicen que más. ¿Cómo ven a Colombia? Se puede decir que lo ven de una manera más de colombianidad que como colombianos. Se van creando unos imaginarios que no son necesariamente negativos, pueden ser positivos, puede ser una manera de ver nuestro país exaltándolo. Y eso está muy bien, pero debemos ser muy cuidadosos cuando analizamos la colombianidad en términos solamente de unas fuentes exteriores. A veces son útiles esas fuentes exteriores, por ejemplo, de los viajeros que movieron a Colombia. Haremos un próximo programa con Jorge Orlando Melo sobre el tema de cómo nos ven en este caso los franceses, y un francés en particular que se llama Charles Saufrey, que estuvo en Colombia en 1869 y 70, un viajero supremamente minucioso que fue, entre otras, fuente de inspiración y de contenido de personas tan importantes como García Márquez, que lo menciona, y también Jorge Eustaquio Rivera. Un viajero que no iba en plan de encontrar lo bueno y lo malo, sino que iba en plan de escudriñar cómo era Colombia, cómo se veía, cómo era la gente, qué hacía, de una manera muy circunspecta, pero a la vez muy descriptivo. También en Colombia hay muchos libros que se han escrito sobre la colombianidad. Por ejemplo, tengo aquí a mano el de Emilio Yunis Turbay, que ya falleció, que escribió un libro, Somos así, en exclamaciones, después de haber escrito otro libro que se llamó Cómo
somos los colombianos o algo así. Entonces, él, que nació en Sincelejo, de padres que inmigraron a Colombia en el siglo pasado, era integrante de una familia numerosa en la que hay 5 médicos. Ustedes los deben haber escuchado mencionar, entre otras Emilio, que fue un genetista muy conocido, lo mismo que su hermano y el otro hermano que es psiquiatra. Se dedicó, como todos sus hermanos, a la investigación científica, lo que le permitió ser un genetista muy famoso, de esos que revolucionan al mundo, y derivó su aplicación a la sociología de lo que es, en el fondo, la colombianidad. Entonces, sí hay estudios que se desprenden de lo emocional, que se desprende de los amores y de los odios para analizar realmente la esencia de la colombianidad. Ya vamos poco a poco acercándonos a una definición más precisa de la colombianidad o de las colombianidades, porque en el fondo, pues, las colombianidades varían según los sitios. Por ejemplo, hay una colombianidad mediática, una colombianidad polarizada, una colombianidad discursiva y otra muy, muy práctica. Una diarreica, la que llamo yo diarreica, que es la que tiene excesos en palabrerías y defectos en la manera de hacer o de llegar al cómo. Son temas que requieren una profundización y eso es lo que nos proponemos. Por ejemplo, en el caso de la Colombia real y la ficticia, que decía Diego Montaña Cuellar, Colombia es un país, sobre todo, y en eso coincide también el doctor Yunis, es un país de regiones fracturadas, una sociedad de extraños, para retomar las palabras de Sandra Borda. Eso lleva a que somos un país en que las regiones cuentan mucho más que la república en general, y entonces eso solemos minimizar la importancia de esa realidad fraccionada y regional, entre otras porque somos un país muy centralizado. Otro mito también, seguimos con la obsesión por la paz. Hablamos mucho de la paz, todos queremos la paz, pero no sabemos qué quiere decir eso realmente, más allá de proyectos de ley, más allá de divisiones entre lo que unos entienden por paz y los otros no entienden por paz. En fin, estamos en nuestros discursos de colombianidad, estamos muy anclados en un aspecto de polarizar. Mi paz no es lo mismo que su paz, pero yo sí creo en mi paz, etcétera. Y eso nos lleva a desdeñar la realidad de la colombianidad. Nosotros no entendemos, por ejemplo, que hay un nuevo mestizaje cultural, mestizaje en el cual los jóvenes son distintos de los ancianos, mestizaje en los cuales ya no es válido lo que decía Jorge Robledo Ortiz, siquiera se murieron los abuelos creyendo en la blancura de los cisnes, que es una expresión poética bastante racista. Entonces ya hay un mestizaje que es muy importante y que no podemos descuidar. También hay, reitero, la colombianidad mediática y la colombianidad real. No podemos caer en los estereotipos de la colombianidad mediática y mantenernos, eso sí, en el ni tan ni muy, que nos lleva a moderación, a un análisis de moderación de nuestras realidades. Ya para terminar, una pregunta final. ¿Seguimos instalados en los estereotipos? ¿Seguimos sin aceptar el término medio de Aristóteles, es decir, no ser ni tan ni muy, porque seguiremos instalados en esos estereotipos?
Conclusión, debemos ser más propositivos, superar incertidumbres y desconciertos y no montarnos en la predicción de futuros de miedo que inventan quienes quisieran que nada cambie para que todo siga igual. Y que, por cierto, Emilio Yunis Turbay caracterizaba con un dicho muy frecuente: deja así,